Antigua Basílica de San Pedro. La antigua Basílica de San Pedro se encuentra sobre el terreno en el que hoy está construida la Basílica de San Pedro en Roma, estado de la Ciudad del Vaticano. La construcción de esta basílica comenzó bajo las órdenes del emperador romano Constantino I, entre 326 y 333. Se necesitaron alrededor de 30 años para terminar su construcción. Se le considera como una de las primeras basílicas paleocristianas surgidas en Roma. Dentro de sus características formales, estilo, como se sabe, el estilo paleocristiano es aquel que se realiza entre finales del siglo III hasta el siglo VI, y es aquella que se enfoca en la necesidad de la construcción de estructuras propias para la religión cristiana. Esto tuvo mucho que ver en la composición formal de la antigua Basílica de San Pedro. Estaba constituida por una planta rectangular dividido en 5 naves paralelas entre sí, estas separadas por pilares sobre las que se apoyan arcos o dinteles. La nave central era la que contaba con una altura mayor, al igual que más ancha, en la cual en los extremos se encontraba el ábside semicircular. La altura más elevada de la nave permitía situar en la parte más alta una serie de ventanas a través de las cuales el edificio recibía iluminación. Toda la cubierta era a base de madera. Para acceder al edificio se encontraba una escalinata que llevaba al pórtico delante de la basílica. A través de ella se llegaba al patio en el cual se encontraba la fuente para las absoluciones de los que aún no eran considerados cristianos. Siguiendo del patio se encontraba el nártex, que era el lugar destinado para los que estaban en proceso de cristianizarse. Pudieran seguir los oficios religiosos a través de un cancel que se separaba del interior del exterior de la basílica. Dentro de sus características espaciales o ambiente, la planta está formada por 3 naves, de las cuales la principal cuenta con una mayor altura que las laterales. Estas para poder aprovechar la iluminación interior de la basílica. Como la basílica fue completamente remodelada y construida sobre ella la actual Basílica de San Pedro, no se puede tener una interpretación exacta de cómo se percibía el ambiente al acceder a ella. Sin embargo, según las imágenes interiores y las perspectivas, se puede notar que el usuario podía sentir una sensación de monumentalidad al momento de cruzar por la nave principal, la cual es el único acceso al edificio. También se puede destacar las vestibulaciones muy amplias por donde los usuarios podían transitar en ella de manera muy cómoda. En cuanto a las características técnicas de la construcción, la basílica medía 120 metros de longitud, la cual se sostenía a base de columnas. Dentro de sus detalles constructivos encontramos el arco de medio punto adosado entre sí formando el arco, teniendo como 2 puntos de apoyo en las columnas, las bóvedas de 4 de esfera, que son las que cubren el ábside. La techumbre eran completamente a base de madera. En cuanto a las características de significado, concepto o esencia, se puede decir que su concepto o esencia se vio influido por el decreto que concedía la libertad de culto en los límites del Imperio Romano, lo que benefició a los cristianos, los cuales ya podían salir de la clandestinidad. Esto hizo que los cristianos pudieran ejercer su influencia tanto en el poder imperial como en la sociedad romana en general. Tanto así que en el año 380 el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano. Esto dio pauta a que los cristianos quisieran crear una arquitectura que brinden todos los servicios que necesite para rendir su culto. Así es como surge el concepto de la basílica paleocristiana. Su estructura alargada, rectangular y dividida en naves la hacen muy adecuadas para las necesidades del culto cristiano.